Si no me equivoco, este fin de semana es el segundo fin de semana de Karol G en Coachella, este festival que se realiza en los Estados Unidos, donde van músicos de todos lados y donde va gente de todos lados también a verlos. Y yo ya vi, de hecho vamos a estar comentando, parte de su primer show. Sí, el primero, el que hizo el fin de semana pasado, el anterior, no estoy segura. Pero quiero ver una parte en específico, porque la verdad que el show fue una maravilla. Es para sacarse el sombrero. Es la primera artista latina headliner en hacer un show en Coachella. Y estuvo, no solamente dio la talla, sino que fue una carta de amor a la cultura latinoamericana. Y eso a mí me parece increíble. Ustedes ya saben que yo he criticado, así como he alabado a Karol G en diversas ocasiones. Y hoy vamos a estar alabándola. ¿Por qué no? Vamos a estar escuchando el cover que hizo de Mi Tierra, de Gloria Estefan, en este show en Coachella. Vamos allá. Ok, lo aclaro de antemano porque ya los conozco, ya las conozco. La idea no es entrar en comparaciones acá, sino que lo que a mí me sorprendió gratamente, aparte de... Hay canciones de este show que a mí no me gustan, en general no me gustan, sin embargo creo que el show fue increíble, muy bien logrado, muchísimo trabajo detrás. Y una de las cosas que a mí me gustó, por la cual critican mucho a Karol G, y por eso también entiendo por qué los artistas al final deciden usar esto que para mí no es necesario, que es el autotune, y es que decidió cantar sin autotune, sin autotune. Entonces, van a escuchar un montón de cosas que vienen de la mano de una voz humana, pero para mí lo hizo impecable, te lo digo desde ya. Vamos a escuchar cantar Mi Tierra, tema de Gloria Estefan, hecho en este show de Coachella por Karol G. Gracias, Gloria Estefan, por tu legado, de mi tierra bella, de mi tierra santa. Y es gracioso porque hace unas semanas nada más estaba Karol cantando junto a Alicia Keys, improvisando en el piano. Se ve que se habían juntado para tomar algo y estaban improvisando en el piano. Y yo dije en un video que si había una posibilidad de que en los conciertos a Karol le sacaran el autotune, porque se habían subido muy fuerte al tren del autotune. Y siempre defendí que Karol G no necesita autotune. Y entiendo que hay un montón de personas que a mí me causa mucha gracia esto, que dicen que se ahoga y no tienen ni idea de lo que significa ahogarse cantando. O sea, no tienen ni idea, porque si no, no lo dirían. No se ahoga en ningún momento, ni acá, ni en el video que hice anteriormente hablando del tema de Alicia Keys. Ella es una mezzosoprano que tiene una fuerza muy potente en los graves, ¿sí? Y que tiene una capacidad de generar una calidez con la voz muy particular que se la estaba quitando el autotune. Entonces, escuchen la diferencia acá, cuando no lo tiene, que en esta canción no lo tiene. Pues el grito de los tambores y los timbales algún manchar. Y ese pregón que canta un hermano, que en mi tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. Y esa canción que vive entonando, es un olor de su propio llanto, y se le escucha penar. Bien duro, ¿cómo dice? La tierra te perdona, la tierra te da. El tema es que después escuchás a la gente. Es muy difícil hoy en día con internet y los artistas y demás. Porque claro, ella apuesta, arriesga a hacer su voz, a cantar sin autotune, cosa que hace bastante que no venía haciendo. Y después viene la gente y dice como, ay, si se mueve desafina. No desafina, amor. Es que cuando vos te movés, caminás, te movés el cuerpo, el centro, que es lo que tiene que estar firme al momento de cantar, se mueve con vos, con tu cuerpo, porque vos no te podés sacar el torso y ponerte a cantar y seguir bailando por otro lado. Entonces, es obvio que va a tener momentos en donde el aire sea más fuerte, sea menos fuerte, en donde quizás sí que se le vaya alguna nota, pues se está moviendo también. A mí me parece súper irónico que se critique tanto a las artistas femeninas cuando ellas bailan y cantan y te hacen una perfo de la zamputa y después viene un artista masculino, mueve el culo un poquito y ya lo aman. Y lo hace con 300 kilos de autotune, pero lo aman igual. Entonces me parece que hay que apreciar y ser menos
menos experto en todo, y sí, se los digo a ustedes, los expertos en todo, porque yo sí sé de canto. Entonces, lo que te estoy diciendo que está haciendo, lo puedo escuchar y decirte, sí, acá desafinó un poco, pero así es la voz humana, básicamente, e igual así apreciar el show y apreciarla a ella como cantante en esta instancia particular. ¿Sí? Entonces hay que calmarse un poquito y pensar si ustedes podrían hacer un 1% de lo que está haciendo esta mujer acá. En medio de las manos cuando tú no estás, la tierra te empuja, reivindicar, la tierra suspira y no te ve más. Siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. ¿Ven? Ella es una mezzo. Esta canción le queda particularmente bien porque Gloria Estefan también es una mezzo soprano, aunque Gloria es una mezzo soprano con agudos más brillantes, sí, mucho más brillantes. Carol, ya les digo, para mí, cuanto más profunda lleva la voz, más riqueza vocal podemos escuchar, sí. Está más completa, más potente. Ella tiene un estilo de canto. Por ejemplo, El Barco, que es una canción grave, a ella le queda pintada, impecable. ¿Por qué? Porque se maneja mejor en los tonos graves, ¿sí? Y en agudos, que son de zona media, pero son también una mezcla entre pecho y zona media. Y en esta canción se puede notar perfectamente. Y cada calle que va a mi pueblo, ejido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue sonando, la sangre sigue llegando, con más fuerza el corazón. Camina, va, te baja por las escaleras, sin dejar de cantar en ningún momento. Yo la verdad que quedé gratamente sorprendida con este show de Karol G en Coachella. Me parece que dio la talla para el tipo de show que es. Y seguramente generó muchas expectativas para el show que va a ser este fin de semana. Y espero que le vaya increíble. La verdad creo que se lo merece. Y creo que hay que premiar, sobre todo cuando se embandera tan fuerte a Latinoamérica como lo hizo ella en este show, pero también hay que premiar el trabajo detrás. Y creo que en este show hay mucho trabajo, de ella y de su equipo y de sus bailarines, músicos, etc. Hubo mariachis, hubo invitados, los bailarines, su equipo de músicos tocando música en vivo, cosa que otros artistas en Coachella no hicieron. Tocándola increíblemente bien. Nada, hay que apreciarlo. Miren ahí. La tierra te duele, la tierra te da, en medio de las manos cuando tú no estás. La tierra te empuja, reivindicar, la tierra suspira y no te ve. Espectacular. Nos acostumbramos a normalizar, sobre todo las generaciones más jóvenes que no están acostumbradas a ver shows en vivo con banda, etcétera, etcétera. Nos acostumbramos a normalizar que todo sean pistas y que todo sea autotune. Y después tengo gente discutiéndome en redes sociales como, bueno, todos usan autotune. Sí, bueno, porque todos se pongan caca en la cabeza no quiere decir que esté bueno ponerse caca en la cabeza, boludo. Lo mismo con el tema de la música en vivo. Si uno va a ver un show, por lo menos mínimamente lo que espero yo es ver una banda en vivo. Ver una banda, ver a gente que toca los instrumentos, ver cómo sienten, cómo tocan esos instrumentos. Sí. Hay que dejar de tener la vara tan baja y aceptar cualquier cosa. Creo que estos tipos de shows lo demuestran. Más teniendo en cuenta que hubo una época en donde a Karol también la quisieron estandarizar muchísimo y meter muchísimo en un lugar específico dentro de la industria de la música que no requiere demasiado, que no pide demasiado. Y me parece buenísimo que ella decida mostrar todo lo que puede dar. Parece que estoy re enojada, pero no estoy enojada, así hablo normalmente. Miren cómo suena eso. Divina. Wow,
destacó muchísimo por eso. Y sí creo que también se lo critica mucho a Bad Bunny. Sí creo que fue importante, aunque quieran hacer creer que no, el show de Bad Bunny del medio tiempo. Porque teniendo en cuenta que, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se realiza este show particularmente, está habiendo una lucha interna muy fuerte contra los inmigrantes que hacen la mayor parte del trabajo fuerte en Estados Unidos, el trabajo pesado, y que también forman parte troncal de la cultura estadounidense en este momento por lo menos particularmente. Está buenísimo que haya artistas que se enorgullezcan, porque hubo una época muy larga en donde los artistas tenían que sí o sí pasar por el filtro de lo inglés, del inglés, de cantar en inglés. Si no cantabas en inglés, no te hacías famoso en Estados Unidos. Si no cantabas en inglés, entonces no eras internacional. Y hoy en día las cosas ya no son así. Y me parece buenísimo que ella lo traiga a la mesa y esté súper orgullosa de su cultura, de la cultura de Latinoamérica, y lo muestre en un show que claramente se va a volver masivo. La aplaudo fuertísimo, realmente. Toda concentrada bailando ahí. ¡Espectacular! Muy in the heights este final, me encantó. Me encantó. Aplaudo una y mil veces a Karol G. Y se puede decir que es un aplauso genuino porque yo no soy fan de Karol G. Y aún así, me parece que hizo algo grandioso. Y espero que haga algo grandioso, y estoy segura que lo va a hacer, en este segundo fin de semana de Coachella que le toca. Así que lo mejor para ella. La verdad que un orgullo latinoamericano. Y me encanta que haya decidido largar el autotune, porque tiene una voz increíble y el autotune no le hace justicia. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle me gusta y dejar sus comentarios. Traten de hacerlo con respeto, porque si no, YouTube no los publica. Así que sus comentarios, un me gusta, si no están suscritos, suscribirse a este canal, que hacemos análisis así todo el tiempo. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.